Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, doctora. doctora. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ya. Hoy día vamos a empezar con otra unidad. Les debo el video de la clase pasada, no se preocupen. Pero lo voy a subir hasta este fin de semana. Y hoy vamos a hablar de la columna vertebral. ¿Ya? Esperemos que entre. Ok. Bueno, si hablamos de la columna vertebral como tal en su totalidad, sabemos que viene a ser una estructura combinada entre lo que es el macizo óseo o el pilar óseo y los tejidos blandos. Entonces, empezaremos por ahí. Les voy a compartir una presentación. Está Verónica, creo que no ha entrado, ¿no? Pero chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, se ve. Compañeros más. Ya. Entonces, como les decía, si hablamos de lo que es la columna vertebral como tal, la combinación de ambos, el macizo o el pilar óseo y el tejido blando, y incluyendo a la médula espinal. Entonces, la columna vertebral también se lo considera como un raquis, o un sistema dinámico que va a estar compuesto por elementos como lo que les decía, elementos rígidos y elementos blandos o elásticos. Mecánicamente, la columna vertebral va a tener dos cualidades, que va a ser la resistencia y elasticidad. ¿Por qué resistencia y por qué elasticidad? Resistencia porque absorbe las presiones que se van a ejercer en los cuerpos vertebrales durante todos los movimientos cotidianos, ¿no? Nuestra columna vertebral está sometida cotidianamente a muchas presiones, movimientos y sometida a esfuerzos físicos. Entonces, en función a esto, la columna va a tener o va a cumplir tres funciones. La primera va a ser permitir los movimientos
entre los elementos, o sea, las unidades funcionales. Luego, soportar los pesos, proteger la médula y las raíces nerviosas. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, la columna vertebral pues, se considera como el eje del cuerpo y va a cumplir dos impresiones mecánicas que son contradictorias. Una va a ser la de rigidez, ¿no? Lo que es rígido, estable, que va a estar dado por este macizo óseo, por el pilar óseo, y el otro de flexibilidad, ya que cada una de estas estructuras, junto con los discos intervertebrales, le van a dar la flexibilidad necesaria a cada segmento de la columna. Por otro lado, también se lo considera como a la columna vertebral como el mástil de una nave, de un barco, porque este mástil se encuentra apoyado en la pelvis y se va a elevar hasta la cabeza. A nivel de los hombros, como ya hemos estudiado, va a soportar una gran verga transversal, una viga transversal, que va a ser la cintura escapular. En todas sus estructuras, en todos sus ramos, como ustedes ven, son regiones: cervical, dorsal, lumbar, sacro, coxilla. En cada una de estas secciones o en áreas, zonas, este mástil va a tener tensores que van a ser los tensores ligamentosos y los tensores musculares. Estos tensores van a estar dispuestos en este mástil a partir de lo que viene a ser la base hasta la región del cuello o región cervical. Durante la posición de reposo del cuerpo humano y el reposo sobre una pierna, o sea, como si fuera un pan cocido, el peso del cuerpo va a caer sobre un solo miembro inferior. Entonces, por lo tanto, la pelvis va a hacer una basculación hacia el lado opuesto y, obviamente, la columna vertebral se va a ver obligada a desviarse y formar no una línea vertical recta, sino hacer como una sinuosidad, ¿no? Entonces tiene un trayecto sinuoso. Va a presentar primero una curvatura convexa en la región lumbar y luego en la región cóncava, una curvatura cóncava en la región dorsal. Entonces, los tensores musculares van a realizar un ajuste automático en la tensión precisamente para mantener el equilibrio. Esto cuando está influenciado por el sistema nervioso central, obviamente. Y luego existe una adaptación activa gracias al ajuste permanente que sufren los músculos en cuanto al tono muscular en la diferente musculatura que interviene en la postura. La flexibilidad de la columna se va a deber principalmente a todas estas piezas, como les decía, piezas óseas, que van a tener entre cada una los discos intervertebrales, pero también
participan los ligamentos de los tendones. Entonces, la columna vertebral se hace una estructura que aún siendo rígida puede deformarse. Esto gracias a la influencia de la musculatura. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Como sabemos, la columna vertebral, y eso es para a manera de repaso, va a estar conformada aproximadamente de 33 vértebras que van a estar divididas en 4 regiones, áreas o segmentos, ¿no es cierto? Vamos a tener 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, son 5 sacras que están fusionadas en el macizo sacro y por último 4 coxígeas. ¿Ya? Hasta ahí estamos, ¿no? Bien. Vamos desglosando cada segmento o cada parte de la columna y hablamos de la característica de una vértebra. Y esta se va a denominar una vértebra tipo. Cuando se descompone esta vértebra tipo en todas sus diferentes partes, entonces vamos a observar que va a estar conformada principalmente por 2 partes. Y una va a ser el cuerpo vertebral que está por delante, ustedes aquí lo ven, y por detrás el arco posterior. Entonces, cuerpo vertebral y arco posterior o arco vertebral. Entonces, el cuerpo vertebral va a ser la parte más gruesa de la vértebra. Generalmente va a tener una forma cilíndrica menos alta que ancha. Va a tener una cara posterior que va a ser cortada, ¿no es cierto? No es igual su cara anterior que la cara posterior. La cara posterior es como si estuviera cortada. Entonces, aquí vamos a ver esta característica. Luego, el arco posterior o arco vertebral va a tener una forma de herradura, como ustedes ven. Y hacia ambos lados de esta herradura van a existir 2 prominencias que se fijan al macizo y van a ser las apófisis articulares. Con esto se va a delimitar 2 partes en una misma estructura. Por delante el macizo de las articulaciones que van a situarse gracias a los pedúnculos. Y por otro lado, el macizo de también el macizo de las articulaciones que se sitúan y van a ser las láminas. Aquí tenemos los pedúnculos y aquí las láminas que están pintadas en amarillo. En la línea media, por detrás, vamos a tener a la apófisis espinosa. Y vamos a tener que el arco posterior o el arco vertebral
se va a encontrar unido o soldado sí, al cuerpo vertebral, el pilar anterior, gracias a los pedículos, a estos pedículos. Entonces, esta vértebra de forma completa va a estar constituida no solamente por estas estructuras que les he mencionado, sino también por las apófisis transversas. Estas apófisis transversas se sueldan al arco posterior casi a la altura del macizo de las apófisis articulares. En esta vértebra tipo, nosotros vamos a encontrar alguna, o sea, este se llama vértebra tipo porque es una vértebra modelo, pero en los diferentes segmentos, esta vértebra va a sufrir ciertas modificaciones. Va a contener todas estas partes, pero van a sufrir algunas modificaciones en cuanto a la altura, al tamaño, a la dimensión. ¿Ya? Pero esas pequeñas diferencias van a estar constituidas gracias a la anatomía y a la función que debe cumplir. Entonces, por esa razón, se va a establecer 3 columnas. Una columna principal que va a estar formada por delante por el apilamiento de los cuerpos vertebrales, por la superposición de los cuerpos vertebrales. Vamos a tener 2 columnas secundarias, y estas columnas secundarias se encuentran por detrás del cuerpo vertebral y están formadas por la superposición de las apófisis articulares. Los cuerpos vertebrales van a estar unidos uno con otro, van a estar unidos uno sobre otro y así sucesivamente por el disco intervertebral. Las apófisis articulares van a estar también unidas, pero gracias a las articulaciones de tipo artrodias que se suscitan. Entonces, en cada segmento o en cada tramo de la misma columna vertebral van a ir fijándose también por esta estructura. Y además, lo que vamos a encontrar es que existe una sucesión de todos estos cuerpos vertebrales, y esta sucesión lo que va a hacer es lograr que se forme un solo eje. Entonces, la formación de este eje, cuando está en condiciones patológicas, también afecta a la columna vertebral de forma general. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, aclaración? Bueno, yo creo que el silencio dice mucho, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en la vértebra, el cuerpo vertebral, este cuerpo vertebral tiene la estructura de un hueso corto, es considerado un hueso corto, pero también tiene una estructura de cascarón. Y esta estructura de cascarón se refiere al hueso
denso que va a rodear el tejido esponjoso de nuestro cuerpo vertebral. Es como si fuera una esponja y nosotros la vamos a ir envolviendo poco a poco, con mucho cuidado. Entonces, a eso se refiere. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Ya. Para que no se haga muy pesado, vamos a hablar de los pilares. Del pilar anterior, que está conformado por los cuerpos vertebrales, como ven aquí, y los discos intervertebrales. Este pilar es también denominado pilar de sostén. Este pilar, que es de sostén o soporte, gracias a la característica de la distribución de las trabéculas óseas de los cuerpos vertebrales, va a ser la estructura que soporta mayor peso en todo el cuerpo, pero está distribuido en cada uno de cada uno de los cuerpos vertebrales. Luego tenemos al pilar posterior o pilar de movimiento, y en este pilar se van a situar las columnillas articulares. Y estas columnillas van a estar proyectadas al arco posterior. Este pilar posterior o posterior de movimiento va a estar conformado por los pedículos, las apófisis articulares, todo eso que está aquí atrás, las apófisis transversas, las láminas y la apófisis espinosa o arco posterior. En un sentido vertical, la disposición que tienen las estructuras de la columna vertebral, estas piezas van a estar dispuestas una sobre otra. ¿Me entienden? Sí, doctora. Ok. Avanzaremos. Entonces, vamos a ir por segmentos y vamos a hablar de la columna o de las vértebras cervicales en este caso. Entonces, la característica que tienen las vértebras cervicales, como ustedes están viendo en la diapositiva, primero que son en número de 7. Van a ser 7 cuerpos vertebrales o 7 vértebras cervicales. Vamos a tener dentro de esta estructura de la columna cervical dos partes anatómicas y funcionales, pero que al parecer son iguales, pero son distintas. ¿Por qué? Les explico. Vamos a tener un pilar cervical superior. Este pilar cervical superior va a recibir el nombre de raquis suboccipital. Va a contener a las dos primeras vértebras de la columna cervical, que van a ser el atlas y el axis. Doctora, ¿Sí? disculpe doctora, no sé si podía volver a repetir sobre lo que es del pilar superior. Ya, espérame un ratito, voy a aumentar volumen, porque muchos no los estoy escuchando. No sé si me están hablando. Ahora sí, Reina, ¿qué me dices? No sé si podía volver a recalcarnos sobre lo que es el pilar superior, doctora.
Ya. El raquis cervical superior también se denomina raquis suboccipital. Suboccipital. Va a contener a la primera vértebra cervical o atlas y a la segunda vértebra cervical o axis. Entonces, entre ambas, si ustedes ven aquí detenidamente, adentro básicamente se encuentra la primera, que es el atlas, y esta de aquí abajo viene a ser el axis. Estas dos vértebras son diferentes al resto también. Y estas piezas, como vemos, están unidas entre sí gracias al disco intervertebral. Luego vamos a tener a la columna cervical inferior o raquis inferior. ¿Estamos? Bueno, Doctor, una consulta. dime. Bueno, son 7 cervicales. El atlas y el atlas no cuenta como cervical 1 Cuenta con un, este es el atlas. y el axis Esa es la es 2, viene a ser el axis. Ah, ya, ya. Doctora, muchas gracias. ¿Ya? Ya. La columna cervical inferior va a ir desde la cara inferior del axis hasta la cara superior de la primera vértebra dorsal. Entonces, todo este segmento viene a ser la columna cervical inferior. Todas las vértebras cervicales van a ser del mismo tipo. Ustedes ven, tienen la misma característica. Excepto el atlas y el axis. Y se van a diferenciar entre ambas se van a diferenciar entre sí mismas y se van a diferenciar del resto de las vértebras cervicales. Entonces, las articulaciones del raquis o de la columna cervical inferior van a tener dos tipos de movimiento. Vamos a tener un movimiento de flexo-extensión y luego el movimiento de inclinación y rotación. Entonces, a ver. Enciendan sus camaritas. A ver, quiero ver camaritas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Eso sí me gusta. Entonces, cuando dice que la columna tiene dos movimientos en el segmento, hablamos de la flexoextensión. ¿Qué va a ser esta? Cuando ustedes intentan pegar el mentón al pecho. A ver, hagan. Eso. Flexión y hacia atrás todo lo que puedan. La extensión. Muy bien. Bien. ¿No? Flexión, extensión. Luego vamos a tener el otro movimiento que dice que es la inclinación, rotación. Los dos se suman en uno solo porque no se podría decir que son similares. Inclinación es como se dice cuando quieren escuchar su oído, su hombro. Ahí. A ver, eso es la oreja como acercándose al hombro. Inclinación. No, Daisy no es esa. Esa es la inclinación. Y la rotación es cuando tratan de mirar hacia atrás.
¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Esperen un ratito, por favor. Ya. A ver, entonces, eso en cuanto a lo que es la columna cervical y a sus movimientos. Entonces, hemos dicho flexión, extensión, las inclinaciones y las rotaciones. Pero en la vida, o sea, en la vida cotidiana, estos movimientos no es que vamos a andar como robots abajo, atrás o haciendo esto, sino son movimientos combinados. A ver, otra vez enciendan sus camaritas, a ver. Eso. A ver. Vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfecto. ¿Ustedes están viendo sus compañeros o están en celular? ¿Quiénes están en celular? Yo, licenciado, estoy en celular. Ah, ya, no me mato. Bueno. De la mitad para abajo, yo voy a decir indistintamente y solamente, a ver, voy a decir Vaniria, Jimena, Daisy, Verónica, se van a quedar sin hacer nada y solamente van a observar. Entonces, el resto que tiene la cámara encendida, Guillermo, Dalai, Maricel, Irma, Giovanna, Milagros, Daniela, Luis Miguel, Isabel, Erlan, Micaeli, Fabiana, Jessy, Carlos Alberto, Abel, que solamente veo tu cabello, pero necesito ver tu cabeza. Bueno, Abel ya está. Chao. Ellos lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a buscar, o van a buscar con los ojos un objeto que esté detrás de ustedes, sin girar el cuerpo, solo la cabeza. Cualquiera. Licenciada, ¿puede repetir, por favor? Ya. A ver. Entonces, a ver, Vaniria, tú vas a observar a Irma y a Milagros. Jimena, vas a observar a Daniela y a Giovanna. Daisy, vas a observar a Isabel y a Luis Miguel. Verónica, vas a observar a Erlan y Micael. Y Guillermo va a observar a Jessy y Fabián. Entonces, lo que les he dicho es lo siguiente. Van a buscar un objeto que esté detrás de ustedes. Cualquiera. Ya, busquen a un lado, busquen al otro. Carlos, estás conduciendo, mejor te quedas quieto. Doctora, lo que pasa es que no estoy en mi casa No te y estoy preocupes. tratando de hacerlo así. Ya, no te preocupes, pero si estás conduciendo, o mejor te paras un ratito y haces el ejercicio, si no, no hay problema.
Eso, muy bien. Doctora, Entonces, ¿puedo solamente observar? claro que sí, puedes observar, no hay problema. Está bien, doctora, gracias. Ya. Entonces, a ver, díganme, ¿qué han observado? A ver, Vanidia. Vanidia, ¿me escuchas? Doctora, ¿Qué has observado? el tema de la rotación de la cabecita para observar lo que tenían detrás. Ya, Para ambos lados, ¿no? Tanto izquierda como derecha. ya. Ya, a ver, Jimena, ¿qué has observado? Lo propio, doctora, la rotación de la cabeza de ambas compañeras a su derecha e izquierda. Ya, ¿ha sido simple rotación? No, era inclinación también. Exacto, a eso me refiero. Que en la vida cotidiana, ya a ver, busquen, a ver, Milagros, mira el almohadón rojo que tienes detrás tuyo. ¿Ya ve? ¿Qué movimiento ha hecho? Ha rotado, pero también ha inclinado porque está buscando el almohadón de ahí detrás. ¿No es cierto? No son movimientos puros, o sea, en este caso no ha habido solo una rotación, sino ha habido la combinación de la rotación con la inclinación. A eso me refiero. Y es lo mismo lo que ocurre con todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Como les había explicado alguna vez en la práctica, ¿no es cierto? No existe una flexión pura o una extensión pura, siempre va a estar combinada con otro movimiento más de acuerdo al segmento y de acuerdo a la acción que se quiera ejecutar. ¿Hasta ahí estamos? Ya. Me van a dar 5 minutitos y vuelven a ingresar para que continuemos con este tema. ¿Ya? Ya nos queda 2 minutos, pero voy a cortar ahora.